que lo que me llamó la atención cuando hice tu formación de respiración eh, por el 2020 fue que mencionaste el tema del submarinismo, del buceo, Ujú. y nunca había llegado a hilar el por qué. Digo, vale, es como que no lo relacionaba, pero luego cuando ahondas un poco más en la materia, ves que está todo tan relacionado y tiene muchísimo sentido Ujú. que te decidieses por esa línea también de formación. Así que Claro. felicidades por ello, porque yo no lo había visto. Ujú. Nada, pues a ver, como ya sabes que aquí no hay guión, ¿vale? Esto se lo digo a todos los invitados que traigo. Digo, aquí no hay guión, aquí vamos a hablar de lo que nos apetezca. La semana pasada yo terminé una valoración biomecánica de una persona y hablamos de la valoración biomecánica. Pero como tú eres un experto number one en respiración, ¿por qué no hablamos y hilamos la respiración con el dolor de espalda, que es un poco lo que yo trato en este canal? Vale, ¿Qué te parece? perfecto, sí. Bueno, ¿Eh? Vale. realmente es tan amplia la respiración que podemos enfocarlo en muchos de sus aspectos. Pero bueno, me gusta que me digas eso porque yo empecé mi tesis doctoral intentando relacionar a nivel científico ¿Mm? los patrones respiratorios con la sintomatología de las lumbalgias inespecíficas crónicas. Toma ya. Y, y realmente, pues, en una población concreta, en trabajadores sedentarios. Aunque Ujú. luego ya la tesis ha ido tomando otro rumbo, porque, como yo Evolucionando. digo, el doctorado se sabe por dónde comienza, pero nunca sabes dónde va a terminar. Pero sí, la verdad que empecé focalizando todo, como he comentado antes, de las tres dimensiones que tiene la respiración, que hoy hablamos a nivel científico de esas tres Mm. dimensiones, la biomecánica, la bioquímica y la psicofisiológica, pues dentro de la biomecánica podemos decir que habría dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto más cualitativo, que es la calidad del patrón respiratorio, la coordinación, la sincronización de la musculatura respiratoria, y el otro aspecto dentro de esa dimensión biomecánica sería ya el aspecto más cuantitativo, que ahí lo que hablaríamos es la fuerza que puede alcanzar esa musculatura respiratoria. Y cuando Exacto. hablamos de musculatura respiratoria, pues al final siempre acabamos hablando del diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma es el que tiene el papel principal, es el actor protagonista de esta película, porque hasta el 75, hasta un 80% del trabajo inspiratorio lo realiza el diafragma. Ujú, Entonces, yo comencé con un estudio científico bastante bueno, que es además de Pavel Kolas, del ujú, creador de la ujú. escuela de Praga de DNS, y en este estudio lo que se vio es que los sujetos con lumbalgias tenían un diafragma diferente a los sujetos sanos. En concreto, lo que se veía era que la excursión diafragmática, es decir, el movimiento que hace el diafragma cuando inspiramos, el Ujú. diafragma baja, se contrae y baja, ¿vale? Cuando expiramos, el diafragma se relaja y vuelve a su posición inicial. Pues ese movimiento, que es la excursión diafragmática, era menor en sujetos con lumbalgia inespecífica. Y Ujú. aparte, la porción trasera, la porción lumbar del diafragma, tenía una pendiente más acusada, es decir, se veía claramente que los sujetos con lumbalgias inespecíficas crónicas tenían un uso diferente y su diafragma trabajaba de forma diferente. Claro, aquí esto es lo que nos llevó, desde ese estudio ya tiene más de 10 años, y lo que nos llevó a pensar a mucho, pues es que realmente si nosotros trabajábamos tanto la calidad del patrón respiratorio como la fuerza de ese músculo, podríamos llegar a mejorar esa sintomatología. Eso realmente cada vez están saliendo ya más estudios que están creando una correlación, incluso ya una causalidad, y se está estableciendo esa relación. Pero luego, como te decía al principio de la presentación, yo en mi práctica diaria, cuando trabajo con pacientes, con entrenados que tienen a lo mejor algún tipo de sintomatología de lumbalgia, vemos que mejora mucho simplemente por trabajar la respiración. Ahí Entonces, en este es. caso, focalizarlo más a esa dimensión más biomecánica y haciendo un trabajo. ¿Cómo podemos fortalecer el diafragma? Pues como tú bien sabes, en mi formación yo explicaba, tenemos diferentes dispositivos que lo que hace es
crear una resistencia a la inspiración. Esas marcas que Claro. tenemos de Power Break, Aerofit, cualquiera de ellas. Por Y cierto, que si inspirando a alguien, través. perdón un segundo, Eugenio, que si alguien tiene alguna duda de estas cosas, luego nos las podéis preguntar, podéis escribirlo por aquí y nosotros escribimos Perfecto. los nombres y tal. Además, Eugenio en su perfil, no sé si lo sigues teniendo, las páginas de Sí, estas bueno, redirigidas. sí, últimamente que estoy poco activo en redes y publico poco, pero vamos, si os ponéis a buscar en mi ¿No? perfil, en mi muro de Instagram, sí Hmm. suelen venir casi todos Es estos. como, algunos de ellos son como una especie de bucal, Ujú, ¿vale? Que tiene como una resistencia, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a inhalar, tiene como una a la resistencia inhalación, a la exacto. inhalación. Ujú, Entonces lo que hace es que la fuerza que necesitas hacer es mayor y por tanto se fomenta. De hecho, le estuve preguntando a Eugenio esta semana, además casualidad de la vida, porque compré uno de estos para un cliente con problemas pulmonares importantes hace mucho tiempo y estuvimos trabajando en su momento y pues abandonamos ese tipo de entrenamiento y al retomarlo ya no me acordaba cuál era la frecuencia, por eso estuve preguntándote sí, estos días en qué habíamos quedado, si 2 veces o 3 o... 30 inspiraciones 2 veces al día y subiendo la intensidad poco a poco. Mm, Es lo que se hace normalmente en los estudios. Ujú. muy bien. Vale, y ahí pues simplemente con esos dispositivos lo que podemos hacer es mejorar esa fuerza, ese aspecto más cuantitativo de esa Ujú. dimensión biomecánica. Pero luego es muy importante, y por eso te decía yo también cuando te comentaba lo de la frecuencia y la intensidad, que no perdamos la manera correcta de respirar. ¿Por qué? Pues porque cuando metemos una intensidad muy alta en cualquiera de estos dispositivos, lo que ocurre es que para hacer esas inspiraciones tiramos de musculatura accesoria. Ya empezamos a tirar de una musculatura que no debería estar implicada en ese gesto respiratorio, en ese patrón, como son ya más escaleno, Mm. esternocleidomastoideo, la parte alta. Por eso cuando hablamos de la dimensión biomecánica en su aspecto cualitativo, lo que queremos es decir, vamos a ver si la persona la valoramos y si tiene una respiración alta y vemos que hay mucho Ujú. movimiento en la respiración, mucho movimiento de clavícula, de hombro, que cuando esas personas que respiran aquí, Sí. y ahí hablamos de una manera más coloquial de un primer paso sería bajarle esa respiración. Lo que Claro. queremos es que cuando respire, toda esta parte esté relajada, esa musculatura accesoria o secundaria esté relajada y que haya un trabajo principal de la parte baja, con un actor principal que ya sabemos que es el diafragma. Tú, por ejemplo, le haces partícipe a tus clientes o pacientes, les haces partícipe pidiéndole, por ejemplo, una inhalación profunda a ver qué ocurre. Sí, Es, bueno, es realmente, curioso. claro, claro. Realmente, primero, la respiración es muy sensible al cambio. Y cuando yo valoro la respiración, lo primero que hago es no decirle que le voy a valorar la respiración, porque ya esa persona cambia su manera de respirar. Claro. Entonces, primero observo y veo cómo respira cuando estoy tomando notas, cuando estoy haciendo entrevistas. Pero luego, como tú bien dices, hay algunas herramientas que tenemos a nuestro alcance, que es eso, ¿no? Es pedir que hagan una inhalación más profunda, una inspiración más profunda y ver también cómo se activa esa musculatura y cómo es ese patrón. Y, y quizá podría ser interesante ya no solo el hecho de valorarlo, o sea, determinar que una persona puede tener una musculatura accesoria más más activa, ¿no? A la hora de respirar, pero quizá podríamos comentar por qué esto sucede tanto, porque yo no sé si te pasa a ti, pero cuando yo estoy hablando de una persona y digo, "Uf, quizá la caja torácica de esta persona tendría que someterse a alguna herramienta". Entonces le digo, oye, ¿puedes respirar así muy hondo a ver qué pasa? Y claro, casi todos, no sé decirte un porcentaje, pero altísimo, vienen aquí. Y digo, Sí. bueno, aquí es donde vamos a parar, vamos a analizar esto, ¿eh? ¿Podrías comentarnos un poco por qué esto es tan frecuente cuando la gente busca una inhalación profunda? Ujú. Bueno, realmente ahí entraríamos en muchísimos factores que podría estar provocando eso, ¿no? Desde factores anatómicos, por ejemplo, en Postural Restoration Ujú. Institute, en el PRI, se Sí. habla mucho del ángulo infraesternal, de ese ángulo
que hay entre el final del En esta esternón parte y la... de aquí. Alguien Exacto. lo quiera ver, Y, esto de aquí. ujú, ¿Vale? El ángulo que perfecto. queda debajo del esternón, ¿vale? Esta parte de aquí. Que Y pueden entonces ser, pues te he dicho, en función de guanchos. cómo esté ese ángulo en PRI, pues sí se hacen un tipo de intervención más específica, pero realmente luego a la conclusión a la que yo he llegado después de varios años es que esa caja costal lo que debe ser es flexible, Ujú. porque anatómicamente ese ángulo muchas veces es muy difícil de cambiar, pero si tenemos una flexibilidad en la caja costal, por eso yo cuando en las formaciones y hacemos las prácticas, una de las primeras cosas que hacemos es trabajar movilidad. Y cuando trabajamos movilidad al principio, pues la gente piensa solamente aquí en las costillas, pero luego tenemos muchas articulaciones implicadas que hay veces que están completamente inmóviles por el sedentarismo, por el tipo de trabajo que tenga esa persona, por muchas, múltiples causas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, mucho trabajo de articulaciones, las costovertebrales, esa Ujú. costilla cuando llega detrás y se une a la vértebra, o las esternocostales, cuando las costillas se unen al esternón, esa parte más cartilaginosa. Entonces, mucho trabajo de movilidad, lo que nos va a permitir es mejorar ese patrón respiratorio. Pero Ujú. las causas reales, la etiología no se ha llegado a demostrar científicamente Ya, por qué se produce. Sí se habla mucho de estilo de vida. Realmente el estilo de vida que llevamos, que cada vez nos movemos menos, pues eso está haciendo que haya un anquilosamiento y una estructuración muy cerrada de todas esas articulaciones que no están adquiriendo la movilidad que deberían de tener. totalmente, totalmente. De hecho, cuando a veces hablamos del patrón respiratorio y todo esto, al final le digo a la gente, mira una fotografía. ¿Dónde está el diafragma? Ubícalo un poco. Uh -huh. ¿Dónde se inserta el diafragma? Vértebra del ligamento, toda la zona lumbar. Digo, mira, ¿ves esto? Si hay movimiento, hay hidratación. Claro, Si no hay movimiento, no hay hidratación. O sea, la gente que se mueve menos, hidrata menos sus articulaciones, le duele todo más. exacto. Entonces, Uh -huh. si el diafragma está unido al lumbar, si estimulamos este patrón respiratorio, reforzamos este patrón respiratorio, ubicamos, ¿cómo decirlo? Estos conceptos que usan tanto de compresión y expansión de la caja torácica de la pelvis, Uh como -huh. para que todo el cilindro funcione bien, ¿vale? Generar buena presión intraabdominal de manera eficiente, normalmente esas personas no tienen dolor de espalda. Claro, claro. Sí, al final Normalmente no. el bálsamo es el movimiento. Ahí está. Como McGill sugiere en muchas ocasiones, incluso el caminar mismo, ¿no? Para McGill es imprescindible que una persona Mm. camine a un ritmo elevado, con balanceo de brazos, y él lo dice, ¿no? Dice, esa caminata que tú te tienes que pegar, que tiene que llegar al final cuando ya estés adaptado a unos 8 o 10 kilómetros, es un bálsamo para los pacientes con dolor lumbar, porque eso mismo va a hacer que se vaya adquiriendo cada vez más movilidad en las estructuras que nosotros necesitamos que sean móviles, porque Claro. si no al final lo que ocurre es que la caja costal se va quedando cada vez más inmóvil y empezamos a tirar hacia arriba. ¿Vale? Y eso es un punto de partida que yo cuando tengo que dar formaciones o charlas muy cortitas, porque si queremos ir al aspecto cuantitativo, tienes que comprarte el dispositivo para trabajar, pero al final en el aspecto cualitativo lo que queremos buscar es que la pelvis y la caja costal estén alineadas, ¿vale? Buscar ese paralelismo entre suelo pélvico y diafragmas, evitando esa hiperlordosis que encontramos en muchas ocasiones, incluso en deportistas chicas fitness que están Ujú. fuertes, pero que realmente ese Están trabajo volcadas. excesivo de cadena posterior está provocando mucha hiperlordosis. Pues buscar que no que la columna busca en la columna lumbar vuelva a su curvatura fisiológica, no ¿No? tenga tanta extensión, y luego el paralelismo, ¿no? Situar la caja costal encima de la pelvis. Y lo siguiente es bajar la respiración, como ya te digo, cuando vemos que esas personas están respirando aquí, y tenemos una herramienta muy sencilla que es el test de high-low, en el de poner una mano en el pecho, ponemos la otra mano en el abdomen
y le pedimos a la persona que respire de manera normal, pausada y que haya el menor movimiento en la mano de arriba.